Y hoy vamos a continuar, Juan, con nuestro tema que habíamos ya empezado uns dos programas antes, ¿no? Anteriores, sobre la pluralidad religiosa de los días de Jesús, que já hemos visto que foi foram grandes grupos que se oponiam contra Jesús, não? Eram os opositores de Jesus, estes grupos religiosos. Al parecer, Jesus não enfrentava nenhum tipo de secta ou de partidos políticos, não? Pero Jesus sim. Sí, hemos visto, ¿no? Con los grupos, los fariseos, los saduceos que ya hemos hablado. Y ahora vamos a seguir hablando. ¿De qué grupo vamos a hablar el día de hoy, hermano? Sobre los celotes. Los celotes, ¿no? Ok. Los celotes eram grupo, quizás el mais difícil de identificar-se com exactitud. Os acadêmicos diferem muito em suas opiniões acerca de los celotes dos primeiros siglos depois de Cristo. Sin embargo, está claro que havia grupos em la Palestina del siglo I que defendia a destruição violenta de Roma. Eram totalmente intolerantes à la presença de Roma en Palestina y también de cualquier gentil. O sea, no aceptaban a ningún extranjero, digamos. No. O sea, para ellos los judíos eran los que tenían, o sea, había una diferencia de clases, digamos, ¿no? Sí. Que los judíos tenían más jerarquía para ellos y no aceptaban a ningún otro. Sim. Não queria saber de nenhum grupo gentil dentro de Palestina. Não? E este grupo era um grupo revolucionário. Não? E alguns creem que os celotes se originaram quando Judas el Galileu encabeçou uma revuelta contra Roma em el ano 6 depois de Cristo. Outros situam o origem deste grupo muito depois, ao redor do ano 66 depois de Cristo. Juan, o que eu sei é que em los dias de Jesus já havia este grupo. Não sei se tu te recuerdas que havia um discípulo de Jesus. Sí, justamente por eso es que más o menos ya he oído, ¿no? Que era Simón el Celote, ¿no? Ajá, e também Judas el Cananita, ¿no? Claro, Judas también. Porque eram conhecidos também como cananitas, porque eles eram revolucionários. Incluso havia uma discrepância entre os publicanos e também este grupo, os celotes, não? Porque tu sabes que os publicanos cobravam impuesto de la nación judía para Roma, ¿verdad? Claro, ellos trabajaban con Roma, ¿no? Sí. En cambio, los celotes estaban en contra, entonces había ahí una rivalidad. Sí, enorme. Y hermano, pero vemos también aquí que Jesús tenía a Mateo, que era cobrador de impuestos, ¿no? Sí, y también tenía un revolucionario. O sea, los dos juntos en el mismo grupo. El mismo grupo, pero antes ellos eran enemigos, pero cuando conocieron a Cristo, fueron unidos por el amor de Dios, ¿no? Claro. Y ambos entraron al reino de Dios. Claro, qué interesante, ¿no? Jesús no se alejó de ellos, más bien los llamó al camino. Sí, verdad. Y el término celote puede haber sido empleado para um grupo específico, pero pode também haber sido usado de maneira mais general para incluir a vários grupos ou indivíduos que creiam que só Deus era seu governante e que não estavam dispostos a tolerar o senhorio de homem alguno. Ou seja, este grupo eles não queriam que nenhum homem dominasse sobre eles. Claro, para ellos la autoridad solo lo tenía Dios. Isso. Exactamente. Y aplicaban, pero la violencia, que era algo malo. Eso era lo peor, ¿no? Y el término sicari
aparece na literatura judía. E a palavra é de origem latino e significa assassinos. El término sicari. Sicari com dois i. Sicari. Dois is. Sicari. Doble is, né? E significa assassinos. Eu creio que tem hoje a mesma conotação em nosso contexto. Claro, acá, por ejemplo, se habla de los sicarios, ¿no? Ajá. Ya, claro, de ahí sale la palabra. Sim, é uma palavra latina, não? Vem do latino e significa assassino ou assassinos, não? Assassinos. E este término foi aplicado a um grupo de radicais judios que usavam uma sica. Que era uma sica? Era uma espada curta que eles usavam em seus assassinatos. E seus assassinatos eram inesperados. E tanto de romanos como de simpatizantes de romanos. Y, o sea, todo el que tenga que ver con Roma, prácticamente buscaban matarlos, ¿no? Sí. Entonces eran los, bueno, como la palabra misma lo dice, eran los sicarios de ese tiempo. Sí, los sicarios. Claro. E o mais interessante é que eles cometiam seus assassinatos e seguidamente huíam velozmente. Claro. Ya. ¿Entendes? Era un grupo muy violento. Eram violentos. Hoy en día tal vez se les podría llamar como terroristas también, ¿no? Sí, gente así también. que va contra ciertos gobiernos. Tenían mucho odio, ¿no? Entonces, já hemos visto que eles usavam uma sica, né, que era uma espada curta, em seus assassinatos inesperados de romanos ou de simpatizantes de romanos, como les dije antes, e seguidos de uma veloz huida. Claro que não iam esperar, não? Claro, obviamente. Eu não sei se tu has assistido esta película Espartano, creio que é Espartano. Que aí Roma dava muerte a los revolucionários e colgavam todititos em uma cruz. Claro. Entonces este grupo también, obviamente, los romanos los buscaban y los perseguían. Sí. O sea que era uma guerra, havia uma guerra entre eles. Era los celotes contra los romanos e los romanos contra los celotes. Claro. Yo supongo que ellos creían que eran los justicieros de ese tiempo, ¿no? Y los romanos, obviamente, iban contra ellos porque para ellos era una amenaza, ¿no? Sí. Claro. Porque eles estavam dominando Palestina. Já haviam conquistado. Incluso haviam conquistado Israel e cambiado hasta de nome. Claro. Entonces ahí había toda una guerra, digamos, ¿no? E esse grupo que eu acabo de hablar, não se sabe ao certo se referia a los celotes, mas havia dentro de Palestina, em los dias de Jesus, esse grupo de pessoas que cometem esse tipo de assassinatos, não? Ou seja, não há nenhuma evidência assim contundente, pero todo indica que esse grupo de pessoas que cometiam esses assassinatos assim inesperados poderiam pertencer ao grupo de los celotes. Sin embargo, os ideais básicos de los celotes e de los sicários eram os mesmos: a expulsão de Roma de Palestina. Ya. O sea, ellos claro, querían sacar a Roma, ¿no? de Palestina. Sí, eso era el punto. El objetivo principal era sacar Roma de Palestina. Pero usaban la violencia, ¿no? Con eso. Pero lamentablemente usaban la violencia. Pero también los romanos eran violentos. Claro. O sea, era una guerra entre... Sí, era una guerra. De violencia contra la violencia, ¿no? Y más violencia genera más violencia. Claro. Los celotes foram responsáveis de várias revueltas durante o século I. E foram suas atividades as que provocaram as terríveis guerras com Roma em los anos 66 ao 72 depois de Cristo, em las que Jerusalém foi destruída e miles de judíos foram mortos.
Claro, como siempre en la guerra va a haber destrucción, ¿no? Sí. Entonces, incluso después entonces de que Jesús ya asciende, siguen ellos en la guerra. Hum. Ujú. E creio que por esta razão foi que deram muerte a Cristo, assim como Como si fuera un celote um también, un celote. revolucionario, claro. Aham. Porque eles creiam que Jesus também tinha os ideais de los celotes ou de los sicários. Claro, Porque todo revolucionário morria assim, era morto assim, crucificado. claro, era el castigo más grande, ¿no? Contra los Era. revolucionarios, claro. Era a morte na cruz. Y yo creo que mucha gente también seguía a Jesús porque pensaba que él iba a hacer de esa forma que hacían los celotes una revolución, ¿no? Sim. Incluso os judeus pensavam que o Messias vendria, pero para livrá-los del yugo romano. Claro, como un soldado, como un, digamos, un rey así, ¿no? Um Como, libertador, claro, pero un libertador de la opresión romana, não del poder del pecado. Claro, Jesús vino en un tiempo bien caótico, ¿no? Exatamente. Y aquí hoy día que estamos hablando de los celotes que fueron, digamos, violentos, ¿no? Iban contra el gobierno romano o cualquiera que esté a favor del gobierno romano, ¿no? Los mataban muchas veces. Uhum. E também eram mortos. También morían porque Roma también los buscaba, ¿no? Porque eran revolucionarios, obviamente. E tu sabes que Roma não ia permitir que um grupo pequeno Claro. nos dominasse. Claro, Roma estaba orgullosa de su, digamos, de su gobierno, ¿no? Porque Ajá. tenía un gran Assim é. ejército. Entonces nadie se podría levantar contra ellos, no Sí. iban a permitirlo. Muito bem. Agora vamos falar, Juan, sobre o Sanedrim. El Sanedrín. El Sanedrim, que tanto nosotros escuchamos Sí. o leemos en la Biblia, ¿es verdad? Ujú. El Sanedrim. ¿Quién era? ¿O qué era el Sanedrim? ¿No? Ujú. La palabra Sanedrim se derivó del griego y recibió una forma hebrea. Literalmente significa sentados juntos. Ujú. Pero fundamentalmente conlleva a ideia de um concílio ou corpo governante. Corpo governante. Assim parecida do de los testigos de Jeová. Ah, ya. Tenían Y- todo un... Que estava Digamos. conformado com entre 9 a 14 pessoas. Não? Ou estava, não, está. O corpo governante de los testigos de Jeová continua. Claro. Não? Ujú. Continua. E Ujú. também pode incluir a ideia de um tribunal. Assim, um Supremo Tribunal Judío. Ya. Entendes? Entonces era un grupo de personas que tenían mucho poder, ¿no? Muito poder, Aham. muito poder. El Sanedrim se reunia em Jerusalém, aí estava, não? Em Jerusalém, em los límites del templo. Aunque essa ideia de Sanedrim se pudo ver, encontrar em los tempos de Esdras, pero el Sanedrim del Nuevo Testamento foi organizado ao redor da época de Juan Hircano. Nós já hemos falado sobre Juan Hircano. Ujú. Em ano 135 a.C., em el período intertestamentário. É provável que esse concílio do Novo Testamento se haya organizado em el período intertestamentário, mais ou menos em el ano 135 a.C., na época de Juan Hircano. Depois, poderíamos falar mais sobre esse período intertestamentário, porque muitos irmãos não sabem, verdade? Claro. Sempre estamos falando deste período, pero nunca hemos hablado de lo que realmente sucedió. ¿Qué es lo que pasó ahí, no? Ajá. Claro, que es el periodo bueno, como dicen, ¿no? Entre los testamentos, ¿no? Del Antiguo Testamento Ajá.
y del Nuevo Testamento, qué pasó en este tiempo, ¿no? Sí, Ujú. sería muy bueno, ¿no? Sí. Hacermos un programa así para explicar todo lo que sucedió en ese período. Había numerosos sanedrines o concílios menores en las ciudades de Judea y Galilea, pero el principal estaba en Jerusalén. Ujú. Em Jerusalém. E estes sanedrins que havia em Judéia, Galileia, tinha poderes e influência limitados. O sanedrim que tinha mais poder era o sanedrim que estava em Jerusalém. E o grande sanedrim tinha um grande poder e se involucrava tanto em matérias religiosas como civis. Era como acá o poder público, não? Claro, eran gobernantes también, pero religiosos, ¿no? Sí. Ajá. Y esto se ve también entre los musulmanes, ¿no? Que la política está mezclada con la religión. También, claro. Uhum. Ujú. E esse poder naturalmente quedava limitado a causa do domínio de Roma. Porque tampouco eles podiam fazer muitas coisas, porque Roma era quem mandava e desmandava em Palestina. Claro, entonces ellos tenían todo el poder sobre Jerusalén o sobre todo el pueblo judío, mejor dicho, ¿no? Sim, Pero claro, no podían ir contra Roma tampoco, porque Jamás. Roma era mucho más poderoso. sim. E o Sanedrim foi privado de muito poder, incluindo a capacidade de imponer a pena capital, ou seja, não podiam dar morte a nadie, em los tempos de Herodes el Grande. Sin embargo, os romanos dieron gran autoridade ao Sanedrim para os assuntos interiores de los judíos. E foi o gran Sanedrim que entrou em conflito com o Senhor Jesus. Claro. Podemos ler isso em São João, capítulo 9. Aí não vamos ler porque o capítulo é muito largo. E seus membros tentaram arrestar a Jesus em várias ocasiões. Vamos ver em São João 7:32, Juan, se tu puedes ler aí, São João 7:32. Dice así, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Também quiseram matar-lhe. Lucas 22, versículo 2. Lucas 22, versículo 2. Dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Também participaram em seu arresto. Ujú. Marcos capítulo 14, versículo 43. Marcos 14, 43 nos dice, Uhum. luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. E Claro. el Sanedrim, eles quebrantaram suas próprias leis e código de ética em el juízo ao que someteram a Jesus. Vamos a ver Mateus 26, 59. Ya dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. E a Escritura los tiene por responsáveis de suas ações em quanto a la muerte de Cristo. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 23 e 36. Dice el 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Aí está. El 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Acá se les está acusando a ellos, ¿no? Sim. O Gran Sanedrim é identificado mediante uma variedade de designações em los evangelhos e também no livro de los Hechos. A vezes é designado como el concílio. Ujú. Sí, El muchas concílio, veces. isso é comum, não? El Uhum. concílio. Veamos Mateus 26, 59, já hemos leído, ¿verdad? Lea Hechos 4, 15. Ya dice, entonces
les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Dice, claro, ahí habla del concilio. Concílio, pero el Sanedrín. Ujú. Está hablando de los apóstolos que fueron llevados ante los sacerdotes, principales sacerdotes. ¿No? Pero en el Nuevo Testamento es identificado por sus elementos componentes, como los principales sacerdotes. Sempre vamos ver en las Escrituras, en los Evangelios, los principales sacerdotes y los fariseos, los principales sacerdotes, ancianos y escribas. Ujú. Esses eram os elementos, não, que formavam o concílio ou o Sanedrim. E os governantes, ancianos e escribas, todas essas designações se referem a um solo lugar. Sanedrim, concílio, tribunal, Ujú. entendem? Claro, entonces todo tiene que ver con el Sanedrín, entonces. Sim, todo está relacionado com o Sanedrim. Essas eram as pessoas que formavam parte do Sanedrim. E os ancianos, quando a Bíblia habla aí nos Evangelhos sobre os ancianos, eram homens das principais famílias do judaísmo. E muitas delas quais se remontavam su linaje às famílias mais eminentes dos tempos de Esdras. O sea, tenían, digamos, un pasado. Tenían, digamos, dentro de su familia Uhum. personas que les daban posición, digamos. Sim, não perdiam. Ou seja, passava de geração a geração. Ujú. Es como ahora se le dice, ¿no? Que es de buen apellido, ¿no? Exatamente. Algo así. Uhum. E os principais sacerdotes eram, em realidade, sacerdotes de rango e autoridade mais elevado que os sacerdotes ordinários. Porque tinham os sacerdotes comuns e correntes, pero os principais sacerdotes eram de rango e autoridade mais elevados. Cualquiera no podría ser, no podría estar dentro de estos cargos, ¿no? Eu creio que tinha que pertencer a estas famílias poderosas. Claro, entonces era como una cierta, así como los reyes, ¿no? Que pasaban a sus hijos, Sim. algo así. E o que podemos observar acá é que este sistema já se havia corrompido, porque para trabalhar, a servir a Deus, os sacerdotes tinham que ser da tribo de Leví. Claro, Dios había instituido eso, ¿no? Claro, esa era orden de Dios, pero aquí ya era diferente como Sim, diferente. hacían. Já se haviam corrompido. Mm, E os fariseus eram ocasionalmente designados como escribas, já hemos visto, não? claro. Que os escribas pertenciam ao partido dos fariseus Ujú. e tinham o dever de ensinar a lei e também perseguir quem não cumpria a lei. Já Claro. hemos visto isso. Pero eles tinham uma estreita relação entre eles. Ellos trabajaban juntos, ¿no? Sim, todos juntos aí, os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, todos estavam juntos Todos aí. estaban juntos. Todos estavam aí. E por ele, o Sanedrim era um corpo constituído por homens com perspectivas religiosas e políticas sumamente diferentes. Ujú. Agora, imagínate um lugar assim. Dentro del mismo grupo, diferentes tipos de Uma ideas, quantidade de ¿no? pessoas com ideais diferentes, Ujú. pensamentos diferentes. Que desordem não seria? Não? Claro. E que coisa não haciam também, verdade? Por Claro. exemplo, quando deram morte a Cristo, someteram a Cristo a juízos que ele não foi juzgado num momento que não deveria haver sido Claro. esse horário, tu sabes muito bem. Então, com o fim de acabar com a vida de Jesus, fizeram todo isso. Rompieron todas las reglas que ellos mismos Sí. trataban de Romperam imponer a suas la regras gente, e seus código de éticas para dar muerte a Cristo. Ahora vamos a hablar de un tercer grupo también, hermano. Sim, a sinagoga. Ujú. La sinagoga también, que se menciona varias veces en la Biblia, ¿no? Várias vezes em los evangelhos, não? Também em no Novo Testamento, nas cartas de Pablo, não? Sí, bastante. Nas cartas de Pablo. A palavra sinagoga significa uma reunião de gente
o una congregación. Eso es una sinagoga, una reunión de gente o una congregación. Y era un lugar donde se reunían los judíos para estudiar las escrituras y dar culto a Dios. Porque en la sinagoga se estudiaba las escrituras y dar culto a Dios, pero en el templo se ofrecían los sacrificios y se celebraban las fiestas. Entonces era diferente. Ajá. Allá, entonces en el templo se ofrecían los sacrificios y en la sinagoga era donde se estudiaba la palabra. Ya. Y ahora, ¿cómo surgieron las sinagogas? Con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 586 a.C. por los babilonios. Es conocida esa historia, ¿verdad? Que Nabucodonosor destruyó Jerusalén con sus ejércitos y destruyeron también el templo. Claro. Y los judíos no tenían lugar donde reunirse más. Y fueron llevados a Babilonia. No solo el templo fue destruido, sino que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Claro. En el año 586 a.C. Y estaban lejos de Jerusalén, no tenían donde estudiar. Y la sinagoga fue la salida. Ahí se formó. Se formó en el período del cautiverio babilónico. La sinagoga es probable que pueda remontarse a ese tiempo, ¿no? de la cautividad. Y ahí estaba el profeta Ezequiel, que fue uno de los profetas que ayudó mucho a los judíos a no caer en el paganismo, porque se reunían, ahí oraban, enseñaban la ley, y eso mantuvo el judío alejado del paganismo. Entonces tenía un propósito, el propósito de que los judíos pudieran seguir adorando a Dios y aprendiendo de Él, ¿no? Porque en Babilonia tampoco tenían donde reunirse. Claro. No había templo. Y tú sabes que para un judío el templo era la vida de ellos. Claro, era su identidad. Vamos a leer una cita bíblica. Dice, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Ahí estaban reunidos para el estudio de las escrituras, ¿no? Y para la adoración a Dios. También Ezequiel 20, del 1 al 3. Aconteció en el año 7º, en el mes 5º, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. Muy bien. Entonces, la sinagoga fue un factor importante para guardar los judíos de caer en el paganismo, mientras estaban en la cautividad en Babilonia. Y ahí tenemos la escritura que nos habla que Ezequiel estaba reunido con los judíos, ¿no? Con los judíos. Y gradualmente se hizo una costumbre. Después que los judíos volvieron del exilio, ellos comenzaron a establecer sinagogas por todas partes. Sí, ¿no? Sí, se hizo una costumbre hasta los días de Jesús, ¿no? Incluso como vemos con Pablo, ¿no? Después, incluso había fuera del pueblo judío, en otros lugares de Grecia también habían sinagogas, ¿no? Sí, solo había en Filipos, ¿te acuerdas? Sí, que ahí no había sinagogas, las personas se reunían los días de reposo a la orilla del río. Creo que era el río Lico, ¿no? Creo que es Lico el río. Claro, solo ahí no había, ¿no? En las demás ciudades, en todo lugar encontrabas una sinagoga. Porque no sé si tú te recuerdas que cuando Pablo llegaba a una ciudad, ¿cuál era el primer lugar que él visitaba? Iba a la sinagoga. A la sinagoga. Justamente eso. Entonces, después del exilio, eso se volvió una costumbre. Las sinagogas, porque eran donde estudiaban las escrituras y adoraban a Dios.
Ujú. E durante também o período intertestamentário, Juan, estas sinagogas se multiplicaram grandemente dentro de Palestina y fuera de ella. Ahí, entonces ahí es donde empezó a multiplicarse. Entonces viene de muchos años atrás, Sí. casi del año 600, ¿no? 586. 586 antes de Cristo, já Desde em aí. Babilônia, já tinha uma sinagoga aí com Ezequiel, era a pessoa que estava a cargo da enseñanza. Ajá, entonces desde ahí ya empezaron a haber más y más sinagogas Sí, cuando, ajá. después del exilio, ¿no? E em tempos de Cristo, se podia encontrar sinagogas por todas partes. Ujú. E diziam alguns rabis que quando Jerusalém foi destruída em anos 70 depois de Cristo, havia mais de 450 sinagogas em Jerusalém e fora dela. Entonces había muchísimas sinagogas. Aham. Quizás seja uma exageração, não? Sí, Que tal vez, ¿no? haya 450 sinagogas dentro de Jerusalém. Jerusalém não era tão pequena, tão grande, verdade? Ajá, Era pequena. era pequeño, Quizás seja uma exageração de los rabinos. claro. E para constituir uma sinagoga se necessitava de 10 varones piadosos. Ah, ya, eso era una ley entonces. Sim, por isso era fácil Ujú. e por isso havia várias sinagogas, porque eram somente 10 pessoas, 10 varones para começar uma sinagoga. E como eram 10 homens, em qualquer população, em qualquer aldeia, aí se podia ter uma sinagoga. Uhum. Ujú. Así sea en el extranjero. Fora de Justamente. Palestina. E quando não era muito difícil encontrar uma sinagoga quando tu chegavas em uma população. Sabes por quê, Juan? Porque as sinagogas eram construídas em la parte mais alta do pueblo. Por exemplo, aí tinha um cerro. Aí se construía uma sinagoga. Hacia la vista de todos. A la vista de todos. Era o primeiro edifício que se podia ver em um pueblo, Ujú. era a sinagoga. E se não era construído sobre um monte elevado, em um lugar alto, tinha que ter um chapitel, para que de lejos também as pessoas la vieran. Entonces tenía que ser muy notorio la sinagoga. Sí. Siempre era así. Muito especial, verdade? Interesante. E por que eles faziam isso? Havia uma razão. Eles diziam isto, que isto era para simbolizar que as funções da sinagoga eram as mais importantes a las que se podia dedicar a gente, entendes? Por isso tinha que estar em um lugar muito especial, muito elevado. Ah, ya, entonces era un honor tal vez servir en la sinagoga Sí. y para ellos era lo mejor, ¿no? Uhum. E, ademais, também se suponia que se cumpria Isaías capítulo 2, versículo 12. Eles davam essa interpretação a esse texto de Isaías. Poderias lerlo? Ya, dice así: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Ah, ya, claro, ahí habla de montes, ¿no? Aham. Claro. E se a sinagoga era inferior a qualquer outro edifício, Juan, era uma señal de que estava em peligro ou estava por destruir-se essa sinagoga. ¿Entiendes? Claro, o sea, no era aceptable que esté así. Não. Ah, Tinha ok. que estar da forma que tinha que ser. Ujú. Entonces había una regla, tenía que estar sobre lo alto de un monte, tenía Ajá. que ser muy visible. Assim é. Interesante. E os serviços na sinagoga eram muito livres. Muito livres. Qualquer israelita competente podia participar. E também qualquer pessoa que estava visitando. Por exemplo, Jesus, Pablo, tiveram a oportunidade de participar em essas reuniões na sinagoga. Por exemplo, Jesus esteve em Nazaré. Jesus visitou várias vezes as sinagogas, verdade?
Pablo, todas as vezes que chegava na cidade, se ia Se iba a la sinagoga à siempre, sinagoga. ¿no? Muito bem. E havia uma ordem em la sinagoga. Durante todo o ano, eles leiam sistematicamente porções da lei e dos profetas. Ujú. Eram muito bem organizados. E cada sinagoga tinha um governante. E seu dever era supervisionar os serviços e assegurar a ordem. Ya había un encargado, un gobernante allí que Exatamente. se encargaba de todo. E os rolhos eram de importância vital para a sinagoga, porque se não havia rolho, não havia leitura, verdade? Claro, no se podía. E eram manejados com extremo cuidado. Quando se usavam em el serviço, os rolhos eram manejados por um assistente e eram de imediato guardados em um lugar apropriado ao concluir a leitura. Isso se vê em Lucas capítulo 4, versículo 20. Puedes ler aí Lucas capítulo 4, versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ujú. Aí está. Ajá, y habla de Jesús, ¿no? Que él cuando leyó Isaías, si no me equivoco. Sim, Isaías 61. Ujú, E o serviço nas sinagogas era interessante. ujú. As mulheres e os homens se sentavam separados. Ah, ya se paraban allá. Eu não sei se te recuerdas de algo. Sí, ahora veo también que hay también ese tipo de costumbres en algunas iglesias, ¿no? Aham. Ajá, entonces eso era, o sea, dividían, ¿no? Aham. Interesante. E a sinagoga também era importante para a instrução de los niños. Ujú. De los niños judíos hasta los 12 años. Las niñas eran enseñadas en casas. Ahí los niños sí en la sinagoga Sí, misma. los niños iban a la sinagoga. Junto con toda la gente. Sí, por eso Jesús estuvo, ¿te acuerdas? Sí, estuvo. Conversando com os doutores, porque Jesús já tinha... Não era sinagoga, pero estava em el templo. Ujú. Já podia discutir, não? Claro, era parte de su educación, ¿no? Era Sim, obligatorio. aí era onde os niños eram formados, Ujú. em la sinagoga. Aí os niños tinham que aprender a lei. E em tempos de Cristo, a sinagoga tinha um papel importante na vida do judío médio. Aunque o templo aún estava em pé, ou de pé, Ujú. a sinagoga continuava com suas labores. Os judíos não deixavam de frequentar a sinagoga. Entonces era un lugar muy importante dentro Sim, del era muito pueblo importante judío. porque aí o judío estudava as escrituras e também era o lugar onde eles adoravam a Deus. Mm, Por isso era muito importante a sinagoga na vida dos judíos, assim como o templo. Entonces ya hemos visto todo eso, ¿no? De que la sinagoga era tan importante como el templo entonces. Sim. Y Só que eram diferentes as funções, las não? funciones, As claro. funções. Na sinagoga se estudiava as escrituras e se adorava a Deus. Ujú. E no templo se ofereciam os Los sacrifícios sacrificios, e celebravam as festas. claro. Ah, ya. As fiestas eram celebradas em el templo. Entonces es importante diferenciar eso también, ¿no? Que en la palabra también nos muestra, ¿no? Siempre que habla de la sinagoga, siempre habla de que se sentaban a leer un texto. ¿sí? Uhum. E se sentavam separados, as mulheres Ajá, las separadas mujeres dos y los homens. Os niños recebiam sua formação em la sinagoga. Ujú. Sin embargo, as niñas eram ensinadas En sus casas. em suas casas. Entonces Muy bien, era Juan. un lugar muy importante, ¿no? Entonces ya hemos visto tres grupos, o tres lugares tal vez, ¿no? Donde que existían en el tiempo de Jesús, ¿no? Ya los celotes, ¿no? Que iban en contra del todo el pueblo romano, ¿no? Que era el que había conquistado todo lo que es Palestina, ¿no? Y el Sanedrín, que era un grupo exclusivo de gente, ¿no? Aham. Que no cualquiera podría ser parte del Sanedrín, ¿ya? Y la sinagoga, que era un lugar muy importante en el pueblo judío. Exatamente, João. E todo isso Jesus enfrentou. E às vezes nós outros pensamos que solamente nós outros temos dificuldades em nossos dias. Não. Sí, Jesús vino en un tiempo muy, muy caótico, ¿no? Tanto político, social, Religioso religioso. também.
Entonces podemos ver que no podemos reclamarle nada a Jesús de lo que vivimos, tal vez cada uno de nosotros, ¿no? Jesús vivió muchas cosas mucho más complicadas. E também os apóstolos enfrentaram También, ¿no? grupos sectários, filosofias. Claro, y también los apóstoles luego, otros grupos más, ¿no? Tal vez que podamos estudiar después. Sim.